30 años antes de las Cortes y la Constitución de Cádiz, Juan Pablo Vizcardo de Guzmán tomó una decisión egregia. Asumió al instante y sin ambajes ni mezquinas reservas timoratas la causa de Túpac Amaru y los rebeldes americanos de la hora, de quienes en Europa se tenía de momento muy vagas noticias, y se entregó con pasión a promover en solitario y por propia iniciativa y responsabilidad el apoyo británico a la independencia hispanoamericana, que fue mucho más allá que el propio rebelde de tinta. Lo hizo amparado por todo respaldo en lo único que poseía, su propia competencia comunicativa y dialéctica. Era un peruano desheredado, para usar la certera expresión de Henry Kamen a propósito de los eminentes españoles del exilio, que motivados por la privación, calaron agónicamente en su identidad personal y colectiva hasta crear la cultura viva del país. Sí, desheredado y expoliado por el rey católico, al igual que más de 5.000 religiosos españoles y americanos, del todo excepcionales, y muchos de ellos insustituibles, como fueron los evangelizadores aventurados por las selvas amazónicas en misiones que al verse privadas de su mística no tardaron en derrumbarse. En busca del apoyo político, económico y militar de Inglaterra, ese criollo sin blanca, despojado de todo y reducido a la nada en el vacío del destierro, ese don nadie indiano, logró interesar a los representantes diplomáticos y consulares de Inglaterra en Italia y con su ayuda oficial y personal, inclusive económica, porque fue del bolsillo de ellos, del embajador, irrumpió casi desnudo y apenas armado como un combatiente de friso griego en el Olimpo del poder imperial inglés. No obstante, el promotor de la independencia hispanoamericana y su hermano mayor, José Anselmo, metamorfoseados ya en los italianos Paolo Rossi y Antonio Valesi, fueron recibidos con interés y respeto. A fuerza insólita, la teatral aparición de Juan Pablo le ganó simpatía en Westminster. Un personaje remoto y espectral, una sombra escénica, sin ninguna conexión, ningún poder, ninguna carta secreta, ninguna fórmula mágica. Al ser nadie y declararlo con dignidad y franqueza, fue todos. En ese momento, ¿cuántos como él estaban regando América con su sangre? ¿Pensaban así? ¿Lo dirían si pudiesen? ¿Tendrían sus agallas y esa terca y audaz iniciativa? ¿Serían de alcanzar la independencia interesantes clientes, así proveedores como consumidores de Inglaterra? En adelante, los hechos dijeron lo suyo, sólidos, claros y tan probados como los que registra el libro mayor de un comerciante de la City. No reveló Vizcardo nada del todo ignorado en Londres, pero sí aportó vivencias corroborativas de interés e información de potencial estratégico. A más de credibilidad, dio a conocer el factor humano básico en las empresas políticas y en todas las demás. En suma, aportó y recibió. Y se enriqueció en grande, en el diálogo con ministros y personalidades del gobierno, en las bibliotecas y teatros. Alguien preguntaba ayer, el profesor Brady, dónde había leído Vizcardo. Él no tenía libros, no tenía biblioteca personal, pero sí vivía en un cuarto de pensión, en una forma sumamente austera. Entonces él debió leer en la biblioteca del Museo Británico, que ya tenía algunas décadas, y fue un lector, como después fueron Marx y el propio Lenin, fue un lector de biblioteca. Y había muchas bibliotecas, inclusive en su lugar de destierro en Módena. Bibliotecas y teatros, en los periódicos, en las escenas callejeras de la mayor ciudad del mundo occidental, y acaso en alguna concurrencia a la Galería de los Comunes, obtuvo mucho más de cuanto pudo ofrecer. Al depender del goteo parsimonioso de algunas guineas, el año y 9 meses de residencia en Londres fue espartano, pero tan espléndido en dones como una beca doctoral en ciencia política. Para buena fortuna de los peruanos, ocurrió que pocos periodos en la historia inglesa fueron más educativos. El Reino Unido
Perdió la guerra en América debido a la miopía y tosudez real. Cayeron los gobiernos semana a semana como fichas de dominó en una revolución a la inglesa sin tiroteos, pero decisiva. La corona perdió para siempre la facultad y las ganas de gobernar. Fue la última vez que un rey gobernó. El rey reina y no gobierna. Esa fue la axioma desde entonces. Y no solamente gobernar, sino de corromper a la política, y se consolidó el poder burgués de los comunes. Se vio a las claras la complejidad de la acción partidaria, paulatinamente se abrió paso a la tolerancia religiosa, así como a la condescendencia con los católicos, mientras se evaporaba el recuerdo bochornoso de los incendios y desmanes antipapistas de Gordon. La revolución industrial empezó a cambiar la faz de Inglaterra, más rica, creativa y dinámica que nunca. Y finalmente, cuando los Viscardo ya habían pedido y recibido bolsa de viaje y pasaje y se despedían de John Bull, Gran Bretaña entregó su destino a un deslumbrante político y orador parlamentario de 25 años que se entronizó en el poder al frente de la renovación juvenil. Empezó el electrizante periodo de William Pitt el Joven. Quien dijo que Viscardo volvió de Londres, Balliol, sin nada entre las manos, habría hecho mejor en disimular su miopía. Rossi no logró, por cierto, ni apoyo ni independencia, pero en el Morral llevó la Ilustración inglesa, madre de la francesa, y la vivencia profunda de libertad y tolerancia, los secretos de la democracia parlamentaria, el arte de la esgrima oratoria, las semillas del liberalismo, el espectáculo del bienestar y el rostro ingrato y penoso de la exclusión en medio de la abundancia. Con él viajaron los frutos prohibidos del encierro español, Locke y Hobbes, Hume y Bentham, Robertson, Smith, el almirante Anson, saqueador de Paita y circunnavegante del globo en son de guerra, y, por añadidura, el idioma de Shakespeare, al menos para leer las páginas de sustancia. Desde luego, así como tomó, dejó. Lo más importante, el concepto clave de la independencia hispanoamericana, provocada y apoyada desde Londres, el recuerdo de su visita y el respeto personal ganado en ella, pruebas todas del éxito de su viaje. Este no condujo, cierto, a la acción inmediata, porque la grave crisis británica concentraba entonces la atención y las fuerzas de la nación en temas mayores de vida o muerte. Pero Viscardo no pasó a la nada, simplemente su planteamiento quedó colgado en la panoplia de Westminster a la espera de otra oportunidad. Y cuando esta pareció llegar en 1790 con la crisis de Nootka en el Pacífico, Inglaterra lo mandó buscar con premura y contrató su asesoría con liberalidad. Esta vez le asignaron 400 libras esterlinas al año, lo suficiente para vivir con decoro y ahorrar algunos centenares de libras por lo que pudiera venir. Muertos los suyos en Mazacarrara, José Anselmo, su esposa, la florentina Carolina Stuart y la niña María Ana, que España no le permitió enviar al Perú para salvarla del desamparo, Viscardo vivió 7 años más en Londres, trabajando hasta su fallecimiento en ensayos estratégicos y documentos conducentes a la intervención británica en apoyo de la independencia hispanoamericana. Con rienda corta, controló en ellos su pasión y ensanchó la visión humanista e ilustrada. Los votos por una vida mejor de su hermoso ensayo inconcluso sobre la paz y la dicha del Nuevo Mundo cuidan de incluir a una España liberada de su encierro cultural y su equivocación imperial. Viscardo integra, no desintegra ni excluye. Habría repudiado la insensata persecución, expulsión y corrupta expoliación de los españoles civiles residentes en Lima durante los días del protectorado de San Martín y el encubramiento de Monteagudo. Su voto emula la nobleza de la despedida de la quinoa con pasajes pagados en bien de la reconciliación. Propone una relación mutuamente respetuosa y doblemente ventajosa de españoles y americanos, cada cual en su tierra y en lo suyo. Con olvido del Imperio Borbón y a distancia de cualquier otro,
en un mundo diáfano y puro como la utopía masónica de la flauta mágica. Aquellos ensayos suyos, coherentes como frutos que fueron de una sola reflexión de varias décadas, propia y característica del desheredado en exilio, se escribieron para informar y persuadir al gobierno inglés. Son tesis y programas que cumplen su cometido, trabajos de catequesis y planteamiento estratégico con profusión de apuntes y datos, por momentos disímiles, pero siempre pertinentes, desde la población de las ciudades y el insospechado potencial de consumidores hasta los alcances de la especulación en el hierro y las características de los puertos previstos para los desembarques expedicionarios que escogió con acierto comprobado por Cochrane. La profusión de respuestas deja traslucir la penetración de las columnas, de las preguntas, en su profusión en sus diálogos con el poder británico. ¿Se puede? ¿Sí o no? Gracias. Digo, la profusión de respuestas deja traslucir la penetración de las preguntas en sus diálogos con el poder británico, que debieron ser numerosos durante su larga permanencia. Un hecho llevaba a penetrar en otros, no siempre calibrados, dada la insuficiencia de las fuentes. Viscardo acudió a ellas reconociendo las limitaciones y fragilidades de toda investigación. Significativamente, la carta a los españoles americanos, escrita en 1791 o 92, lleva el mismo mensaje y busca idéntica meta que los planteamientos de una o varias décadas atrás. Es su estilo el que corresponde a otro público objetivo, convocado a la acción separatista. Se explica así el tono de proclama. Es, en efecto, una recia arenga. Una voz de carga, motivadora de la acción en el curso de un largo proceso de reflexiones y acumulación, nada contradice, muestra por el contrario coherencia interna en las varias etapas de la misma empresa, así como originalidad, meditación, autenticidad, tenacidad y esa creación heroica sin calco ni copia por la que abogaba Mariátegui. Ello parece claro. Lo que siempre nos faltará conocer, aunque podemos sospecharlo, es el lado necesariamente oscuro de la reflexión viscardiana. Los desarrollos que, por razones obvias, no expuso a sus interlocutores ingleses y tampoco tuvo oportunidad de intimar a los americanos. De ahí que sus silencios, las previsiones verbi gracia sobre el sistema político de la Hispanoamérica liberada, sean tan sugestivos como sus dichos. A todas luces, habría sido torpe exponer simpatías republicanas, que las tuvo, ante el gobierno de una monarquía cuyo apoyo quería obtener. Pero el que Viscardo no incurriese en tal desliz, en modo alguno descarta su posible opción republicana, de la que parece hablar la misma referencia a Montesquieu, que avaló los argumentos republicanos de Sánchez Carrión, así como el acercamiento a Rufus King y su esperanza de viajar a Filadelfia, meca entonces del experimento republicano de los Estados Unidos. Por lo demás, el hecho de haber elegido a un alto dirigente norteamericano como depositario de su pensamiento escrito, no parece dar a entender que al fin de sus días se hubiese sustraído de la esfera británica. Entregar a King sus papeles no significó retirarlos de Londres. Esos documentos en su poder fueron simples copias y borradores de los presentados al gobierno y conservados en archivos británicos. De otra parte, entre los Estados Unidos y Londres prosperó muy pronto un acercamiento del que Rufus King fue uno de los mayores promotores. Viscardo anticipó sagazmente la simpatía del eminente republicano por su persona y empresa, de suerte que el diplomático, valorando su confianza, salvó para la posteridad la obra del continuador de Túpac Amaru, depositada más tarde en la más apropiada de las instituciones históricas de Washington. Y fue así como el vibrante llamado de Viscardo al alzamiento hispanoamericano encandiló a Miranda, su editor póstumo de 1799 y 1801. Sus entusiastas noticias llegaron antes que los primeros ejemplares. Estamos revisando lo que nuestro paisano Viscardo había hecho.
intimó a Pedro José Caro, su agente en Trinidad. A la primera oportunidad envió un ejemplar al gobernador de la isla para que lo introdujese en Venezuela. El precursor encomia los sólidos argumentos y evidentes razones, así como la justicia y belleza de la causa del peruano, que provocó santo entusiasmo en el patriota Manuel Gual. Y cuando Miranda llega a Venezuela en son de guerra en 1806, podría decirse que se presenta con pistola y carta al cinto. En efecto, el documento fue su principal arma agitadora, quemada en Caracas y leída en la Cumaná de Sucre. Así, a poco de su fallecimiento y 10 años antes de los atropellos de Bonaparte y el heroico 2 de mayo de 1808, Vizcardo, como el Cid, abre campaña después de muerto, esta vez en sus campos de América. Miranda distribuye la carta en Coro, su base de operaciones. En una proclama recomienda su lectura y se refiere al autor como don Juan Vizcardo de la Compañía de Jesús, con oportunismo equívoco que parece justificar los recelos del peruano cuando King le habló en el lecho de muerte de la llegada a Londres del venezolano. Apenas las fuerzas españolas expulsaron a la fuerza rebelde, la carta fue recogida y quemada en la plaza de Caracas. En honrosa compañía, quemaron también el contrato social de Rousseau y los derechos del hombre de Thomas Paine. Vuelto a Londres, el precursor se percató de que en ese momento la carta podía ser más penetrante que las expediciones. Inició con ella y otros textos una campaña preparatoria con su difusión continental. Vizcardo ingresó clandestinamente a Caracas y Buenos Aires, México y La Habana. En 1808, el embajador de España presentó una queja en Londres, pero Miranda siguió infiltrando ejemplares en Brasil para su redistribución a los virreinatos españoles. Y en definitiva, no dejó ciudad hispanoamericana de importancia sin la noticia o bien los folletos mismos de la carta, profecía y semilla de la independencia. Esa difusión se anticipó a Cádiz y a la lucha contra Bonaparte. Los patriotas platenses y otros difundieron la carta entre 1808 y 1810. El texto concitó la atención de Mariano Moreno, que la tradujo, corrió por las Antillas y el Caribe, enardeció a la Inquisición mexicana, inquietó a golillas y movilizó a informantes. Se reimprimió en Bogotá poco después de jurada la Constitución de Cádiz, circuló por Chile en copias a mano, mientras la recuperación de Charcas. Belgrano, fracasado continuador del mismo empeño de Castelli, solicitó más tarde a Buenos Aires 30 ejemplares de la carta para inyectarlos al Perú y, según sus palabras, generalizar los principios de la revolución, uniformar la opinión y electrizar los espíritus de los americanos, poniéndoles de manifiesto sus derechos, la conducta de España para con la América, cuya política ha tenido por objeto reducir a los hombres a la condición de bestias. Eso es lo que dice Belgrano. San Martín la llevó a Chile y Lima. Alcanzó finalmente su primera edición peruana en 1822, cuando ya el conato monárquico colapsaba poco antes de la abolición definitiva de las Cortes por su mayor enemigo, el torvo Fernando VII, mal hijo, príncipe débil, monarca perjuro, conspirador contra su padre y contra sus súbditos, actor o factor de dos reacciones estúpidas y sanguinarias, Menéndez y Pelayo, a quien me refiero a Fernando VII, las Cortes tomaron a tontas y ciegas y exaltaron. La carta fue para Picón Salas la primera proclama de la Revolución y para Pereira el acta de independencia de la América Española, o para ser precisos el símil, la exposición de motivos de la Revolución separatista. Si los esfuerzos por propagarla hablan de la importancia de la Carta y la Revolución Libertadora, ¿acaso sean más elocuentes las palabras de la represión? En México las autoridades realistas trataron de quemar hasta el último párrafo de Vizcardo. Acababan de incinerar la proclama del rey José Bonaparte, Pepe Botellas,
cuando descubrieron papeles de otro origen y aún más abominables, entre ellos la carta. Denunciada la Inquisición, los fogosos dragones calificadores del Santo Oficio dijeron lo suyo, el 11 de septiembre de 1810, 13 días antes de reunirse en Cádiz las Cortes, que poco más tarde acabaron con la Inquisición y proclamaron la libertad de prensa. En su opinión, la carta era una de las más mortíferas, libertinas e incendiarias producciones que se han visto jamás, mucho más temibles y de más peligro en América que todos los cánones del actual déspota e intruso Bonaparte. Y también dice, falsa, temeraria, impía y sediciosa, injuriosa a la religión y al Estado, a los reyes y pontífices, tan acre y mordaz, tan revolucionaria y sofística, que si el Santo Tribunal no aplica desde luego toda su actividad para sofocarla, pereceremos sin duda a la fuerza de los engañosos jesuíticos y de la conjuración que se intenta con el título de la humanidad y del patriotismo. El informe pasó al fiscal que el 24 de septiembre de 1810, el día mismo en que se reunieron las Cortes de Cádiz, prohibió la lectura de la carta y ordenó el recojo y presumible incineración de los ejemplares. Al día siguiente, el joven plenipotenciario de Caracas, coronel Simón Bolívar, entonces de 27 años, se embarcó en el Zafiro de vuelta a Venezuela, de donde le seguiría su invitado Miranda. 77 días más tarde, el 11 de diciembre de 1810, este llegó a La Guaira, donde fue recibido por Bolívar, que antes había transportado el voluminoso archivo de Miranda, en el que llegaron numerosos ejemplares de la carta Munición de Guerra. Si el encendido tono polémico del folleto, creo que hemos dicho ya bastante de esto y paso a hablar un poquito más de Viscardo hombre. Procedió Juan Pablo Viscardo de Guzmán y Sea, Viscardo de Guzmán y Sea, no Viscardo y Guzmán, que esa es una errata de Miranda, porque su padre fue Viscardo de Guzmán y no de un señor Viscardo casado con una señora Guzmán. Y él era Viscardo de Guzmán y Sea, no era hijo de un señor Viscardo y de una señora Guzmán, sino Guzmán y Sea, y Andía. Entonces, la errata es desde el primer texto de Viscardo que se ha repetido hasta ahora y está grabado hoy hasta en bronce. Pampacolca venía de una aldea andina, Pampacolca, pavorosamente despoblada, como tantas del virreinato del Perú. Fue de origen vasco y vizcaíno, por los cuatro costados, a más de un bienvenido 3.12% de sangre de curacas indios, exactamente. Y tuvo el privilegio de cultivarse en los colegios cusqueños jesuitas de San Bernardo y la Transfiguración, sobresalientes en Hispanoamérica meridional. Pasó en ellos por estudiante distinguido. Antes de los 14 años hizo, acaso prematuramente, votos religiosos simples, de ser jesuita si la orden lo aceptaba y de formarse para ello. Anulados más tarde, a su pedido, del todo y con la complacencia, sin observación y reticencia alguna de la Santa Sede, de suerte que a los 20 años de edad, apenas iniciada su mocedad en el exilio, pasó a la condición de laico a secas, sin otro vínculo religioso que el común de todos los fieles. Esto es significativo, porque Viscardo nunca ofició de abate, como equivocadamente le llamó el biógrafo Miguel Bayori, y porque esa condición de abate tuvo connotaciones peyorativas que Bayori no pudo ignorar. Aquí hay un pie de página de unas 2 páginas sobre el tema del abate Viscardo, que nunca fue abate, y lo que significaba. Era una figura francamente grotesca en esa época, ¿no? Era una figura de sainete, el abate, y Bayori lo sabía y le dio ese nombre, en un libro sumamente negativo con respecto a Viscardo. La familia Viscardo fue profundamente religiosa. En 3 generaciones dio a la iglesia no menos de 25 religiosos y religiosas, 19 hombres y 9 mujeres en diversas congregaciones. Tomado la
lista de todos ellos. Una suerte de legión Vizcardo en el obispado de Arequipa. Junto a ese distintivo destaca la fecundidad. Manuela Sea y Andía, la madre de Juan Pablo, tuvo 9 hijos. Magdalena Rodríguez de Cabrera, la abuela paterna, 14. María de Andrea, la abuela materna, 13. Y si de viejas virtudes se habla, la laboriosidad fue la siguiente nota familiar. Los antepasados de Vizcardo se abrieron paso con resiedumbre y tenacidad de vascos. Francisco de Sea, el abuelo paterno de los hermanos expatriados, dictó el testamento por poder de su esposa y dijo: nos casamos pobres y en un terreno eriazo de majes logramos sembrar y cultivar 14.000 cepas de vid. Con méritos de ese género fue elegido un tío abuelo de Juan Pablo, alcalde de Arequipa en 1730. La colonia vascuense del Perú, Chile y Charcas, a la que los Vizcardo estuvieron integrados, alcanzó tal dominio que la rivalidad de extremeños andaluces y castellanos, vicuñas contra vascongados, ocasionó graves delitos civiles con racimos de gente en las horcas. Vecinos de provincias donde todos ostentaban nobleza, de pura cepa, de Guipúzcoa, porque en ellas jamás logró ingresar un invasor, mantuvieron una aristocracia sui generis que desde siglos anteriores a la Revolución Francesa supo cultivar como timbres de nobleza las rancias virtudes de libertad, igualdad y fraternidad. Todos eran nobles, todos eran iguales y todos eran fraternos. Y todos eran libres porque jamás había entrado un enemigo a la casa. Entonces, los 3 grandes lemas de la Revolución Francesa fueron cultivados siglos antes en Guipúzcoa. Gente en suma de arraigo, empeño, parquedad y éxito que hizo parte. Cabe recordar asimismo que Vizcardo vivió una niñez excepcional. Huérfano de padre, un vitivinicultor de larga familia y hacienda mediana, como la de don Alonso Quijano el Bueno, a los 2 años fue criado, al igual que su hermano mayor, a considerable distancia del hogar familiar de Pampacolca, en la hacienda costeña de Uraca Majes, de su tío paterno, el presbítero Bernardo Silvestre Vizcardo, puntal de la familia. Con él debieron los niños aprender a leer y escribir los rudimentos culturales y religiosos, así como las nociones de latín que les franquearon poco antes de la adolescencia la admisión en el Colegio Jesuita de San Bernardo en el Cusco, donde posiblemente se formó también el tío protector, como muchos clérigos seculares de Arequipa, obispado entonces sin seminario. Ello explicaría por qué Vizcardo no estudió las primeras letras, como imaginó el historiador Vargas Ugarte, en el elemental Colegio Jesuita de Arequipa, ciudad que nunca pisó, ni siquiera al bordearla en el viaje del destierro, cuando vio a la distancia, en el paraje urbano Allende el Río, la silueta monumental de Santa Catalina, el monasterio donde vivían 2 hermanas suyas y rezaron 3 días. Tengámoslo en claro. Cuando Vizcardo habla de su pertenencia a Arequipa, se refiere al obispado. El padre Bayori, entre otras cosas, dice que quizá no nació en Pampacolca y que él no cree que nació, porque le han mostrado a él, cierto, los arequipeños encontraron que son tan meticulosos en esto, tan desagradablemente patrioteros los arequipeños y todo esto con Vizcardo. Entonces, han encontrado la partida, ¿no? Pero en la partida, dice Bayori, no dice que nació en Pampacolca. Entonces debió nacer en Majes, que era un pueblo que ya no existe, y de allí lo llevaron. Lo que me parece tan extraño que un sacerdote jesuita diga esto, porque ninguna partida de bautismo señala el lugar, porque lo obvio no se escribe.
Todas las partidas tendrían que decir, se menciona el lugar cuando nació en otro lugar y fue llevado. Pero si uno dice que nació a un día de nacido, es obvio que nació en la misma ciudad. Porque ¿de dónde le iban a llevar? El viaje de Pampacolca o de Uraca a Pampacolca toma 2 o 3 días a bestia. Bien, en todo caso, Cusco le dio en 7 años de intenso estudio su sólida base cultural en la escuela jesuítica o jesuita del libre albedrío, la ayuda al prójimo, el carisma educativo y la delegación social de la autoridad de origen divino, como todo lo demás en el universo, si a eso vamos. El resto fue autodidaxia ilustrada tras el shock de la incomprensible e inaceptable expatriación a perpetuidad. Pero algo que confesó en la madurez parece fundamental. Dice Vizcardo, puedo lisonjearme de haber ratificado en gran parte durante mi larga permanencia en Europa las ideas de mi juventud adquiridas en los diversos lugares donde viví. De suerte que viene como anillo al dedo el dicho de Martí, ni de Rousseau ni de Washington viene a nuestra América, sino de sí mismo. Realmente los conceptos fundamentales los llevó en su morral. Retorcida vía a la suya. Nacido en 1748, pasó 19 años en el Perú y 30 en el destierro, los últimos 17 trabajando por la independencia hispanoamericana y de ellos 8 años y 7 meses en Inglaterra. Antes de cumplir los 50 años, expiró en la soledad de una casa de pensión en un barrio en formación y entonces casi rural al oeste residencial de Londres. Y yo había escrito algo más. Es posible que sus restos descansen a muy corta distancia de la casa de la señora Figgins, hoy desaparecida en 33 Allsops Buildings, New York, Marylebone, señalada por Rufus King en extensa y prolija nota de su diario, que el doctor Teodoro Hampe descubrió y dio a conocer. Me refiero al pequeño templo camposanto de San Marylebone, preciado rincón evocador en el extremo norte de la serpenteante calle mayor del distrito. La parroquia anglicana de San Marylebone es la 4ª levantada en la zona desde la advocación a María, que data de 1200. La frecuentaron, bueno, la gente, es una parroquia muy famosa. Tuve el gusto, en las pocas palabras que crucé el otro día con el profesor Brady y su esposa, cuando mencioné esto, ella me dijo, no, yo tengo todos los datos, todos los nombres de todas las parroquias de Londres, y ya te voy a enseñar, y yo estoy haciendo esa investigación, ojalá la descubra, porque terminaba diciendo yo que es posible que en algún otro cementerio. Identificarlo no será fácil, pero tampoco imposible. Los archivos británicos son cajas de sorpresas. Y espero que un día se descubra dónde está, no los restos, porque ya han pasado a la tierra exactamente, pero en fin, dónde se enterró, seguramente en una fosa común, Vizcardo. Poco después de la muerte de Vizcardo, en febrero de 1798, pero su infortunio, con ser dramático, palidece ante el agobio de los súbditos que los encallecidos agentes del poder absoluto. Pasaron, bien, creo que se me ha ido el tiempo. Bueno, si a alguno le interesa después leerla, alguna vez se publicará. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricketts. A continuación tenemos al profesor de la Universidad de Cardenal Herrera de Valencia, el doctor Manuel Martínez Ospedra, catedrático de Derecho, de Historia del Derecho, ahí con la ponencia de la influencia de la Constitución de Cádiz en el derecho constitucional de la etapa inicial de la República, 1822-1834. Por favor. Bueno, antes que nada darles las gracias a ustedes por venir, por haberme invitado y por soportar las palabras ciertamente no muy divertidas que me toca pronunciar.
esta mañana y decirle a don Patricio que en mi tierra hay mucha gente que está de acuerdo con él. A raíz de la derrota de Almansa, el jefe de las tropas borbónicas, el general Dasfeld, ocupó y incineró la ciudad de Játiva, a la que prohibieron incluso el nombre, y se llamó durante un centenar de años San Felipe. Y supongo que a don Patricio le encantará saber que una de las razones por las cuales el Museo Municipal de Játiva es popular es la siguiente. Cuando uno entra en el museo, en el hall de entrada tiene los servicios correspondientes, a izquierda y derecha, y al fondo, antes de entrar en las salas, hay un hermoso retrato de Felipe V colocado boca abajo. Así que, como no dudo que a don Patricio le agradará estar de acuerdo con los ocarrats, es decir, los quemados, que es como popularmente se llama a los habitantes de Játiva. Esa es una coincidencia en que Viscardo probablemente no habría calculado. Bueno, yo no les voy a leer el texto. Entre otras cosas, porque leerles el texto sería un trato inhumano o degradante, como dice un precepto de la Constitución española vigente. El trabajo, la ponencia, tiene una hipótesis de partida. Esto sí lo voy a leer. Esta hipótesis de partida es: si exceptuamos el procedimiento de elección del presidente de la República, que por razones obvias no puede diseñarse a partir de las normas de una constitución monárquica, la organización bi- o policameral del Parlamento, que mal puede proceder de una constitución que tiene una legislatura unicameral, es de esperar que en las primeras constituciones republicanas se aprecie una fuerte influencia del derecho constitucional doceañista. Para comprobar el grado de acierto o de error, o de ambas cosas, procede comparar el texto de la Constitución de 1812 con las primeras constituciones republicanas. Se ha considerado las leyes fundamentales de 1823, la vitalicia de 1826, aunque soy consciente de decir que este es un texto constitucional peruano, es una licencia de lenguaje, la Constitución liberal de 1828 y la de 1834, es decir, por establecer un límite, los textos anteriores a la Confederación. Para hacer la comparación, no se ha buscado o no se ha usado la técnica más o menos tradicional de comparar enunciados singulares, de ver qué preceptos de la Constitución de 1834, pongamos por caso, son iguales o similares a los equivalentes del texto español. Yo entiendo que esta es una técnica habitual de comparación, pero a mí me parece errónea. Yo suelo usar la imagen siguiente. Una constitución es como un edificio y los preceptos son las piezas, los elementos, los componentes de ese edificio. Con los mismos componentes, si ustedes me permiten, con los mismos ladrillos, podemos construir edificios constitucionales muy diferentes entre sí. La búsqueda de la comparación a través de la coincidencia o similitud textual no puede evitarnos este error. Dos constituciones pueden ser extraordinariamente similares, aunque sus enunciados lingüísticos sean totalmente distintos y viceversa. Los competidores del texto gaditano a la hora de la elaboración del derecho constitucional de la República, porque en materia de derecho constitucional se cumple al pie de la letra el principio tradicionalista según el cual lo que no es tradición es plagio, son obviamente la Constitución Federal norteamericana, las constituciones francesas de la Revolución, la monárquica del 91, la jacobina del año 1, la liberal del año 3, y los tres textos napoleónicos, la Constitución del año 8, el Senado Consulto del año 10 y el Senado Consulto
del año 12. Por razones cronológicas y por razones políticas que me parecen evidentes y no hace falta mencionar aquí, habría que considerar también el caso de la Constitución venezolana de 1819 y la Constitución gran colombiana de 1821, aunque ya les anticipo, les advierto que estos dos textos sí tienen una fuerte influencia de la Constitución española. Obviamente, si la media de las constituciones del periodo inicial de la República se sitúan en el orden de los 170 artículos y la Constitución de Cádiz tiene 384, ya pueden ustedes figurarse que hay muchísimas cosas de la Constitución del 12 que no pueden estar en el derecho constitucional de la República. Hay una precisión adicional antes de entrar en materia. La Constitución de Cádiz pudo tener, y eso lo sabemos porque son accesibles las actas de la Comisión de Constitución, pudo tener una declaración de derechos. Pero la comisión redactora decidió que no hubiera una declaración de derechos para de alguna manera proteger su obra frente a las acusaciones por decirlo en términos claros y gráficos, complacencia con el enemigo. Las constituciones del primer periodo de la República Peruana no tienen, en principio, una declaración de derechos. La primera parte de ninguno de los textos constitucionales contiene una exposición sistemática, pero sí tienen un catálogo sumario de derechos, generalmente bajo la rúbrica de garantías constitucionales, que casi siempre se ubica al final del texto, práctica que, si no me equivoco, proviene de la Constitución francesa del año 3, la Constitución del Directorio. Bien, y a partir de aquí, dicho esto, entremos en materia. Destapemos la botella y veamos qué hay en el frasco. La primera cosa a hacer es, bueno, ¿cuál es la ordenación y las materias que figuran en el texto? Lo cual puede hacerse a través de dos procedimientos distintos. Una vía formal, cuáles son los títulos y capítulos de un texto, y una perspectiva estrictamente material, los asuntos que se contienen en cada uno de esos apartados. Si lo hacemos así, a la vista además de que la Constitución de Cádiz tiene una estructura bastante particular, que no coincide con la de ninguno de los posibles precedentes, resulta, les voy a hacer a ustedes gracia de la exposición, resulta un cuadro así, que como yo pertenezco a la prehistoria de la informática, soy incapaz de hacer un PowerPoint y exponérselo a ustedes ahí, lo reconozco. Yo siempre he pensado en el fondo de mi corazoncito que dentro del ordenador debe haber algún chinito manejando los cables al efecto. Y, en fin, yo soy de la época de la máquina de escribir, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno es hijo de su tiempo. La ordenación de las materias en todos los textos republicanos reproduce aproximadamente, como no podía ser menos, la estructura en la ordenación de las materias de la Constitución de Cádiz. Las diferencias más importantes se dan en aquellas cosas que no están. Por ejemplo, la inexistencia de una parte específica referida a la instrucción pública en la Constitución de 1826 y en la Constitución de 1828, porque sí hay disposiciones sobre instrucción pública en la del 23 y en la del 34. La existencia o no de un procedimiento parlamentario que vele por la observancia de la Constitución, que aparece en todos los textos menos en 1826, o la existencia o no de un título específico para las Fuerzas Armadas, la Milicia Nacional o la Hacienda Pública. Curiosamente, la que tiene menos probabilidad de supervivencia en contra de lo que mandaría el sentido común es precisamente la de la Hacienda Pública. Bueno, esto supone un planteamiento en principio estrictamente formal. No nos dice nada
En realidad no hemos abierto la botella, pero lo que hasta la fecha lo que estamos haciendo es contemplando las etiquetas. Y lo que nos interesa es lo que hay dentro de la botella. Primer problema, la religión en el Estado. Me van a permitir que lea un párrafo. No sería una exageración definir a la monarquía hispánica como un Estado que invoca a Dios para fundamentar su autoridad, establece una determinada confesión, la católica, y trata de controlarla mediante la intervención pública en la organización, los pronunciamientos y la política de personal. Invocación divina, confesionalidad católica y regalismo son las tres patas sobre las que se apoya la regulación constitucional de la religión. La Constitución de Cádiz hereda este planteamiento. Y las 4 constituciones republicanas que consideramos sigue exactamente ese planteamiento, aunque no estrictamente en todos los términos. Por ejemplo, la fórmula promulgatoria. En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad. Enunciado que solo no está en la Constitución vitalicia de 1826, que se limita a decir en el nombre de Dios. No, fíjense, no solo que la idea es la misma, es que en este caso son las mismas la idea y su expresión lingüística. Los textos, como ven, son inequívocos. Segunda pieza, la confesionalidad. Aquí hay una cosa curiosa, que habría que estudiar por qué razón la Constitución de 1823 adopta una fórmula que continúan los textos del 28 y del 34, que procede no del enunciado del artículo 12 de la Constitución de Cádiz, procede de la redacción que ese precepto tenía en el texto que preparó la Comisión de Constitución y que difiere, es menos retórico y menos barroco, difiere del texto del artículo 12 de la Constitución de 1800. Es decir, alguno o algunos de los redactores de la Constitución de 1823, que sienta el precedente que siguen las demás, tenía un grado de conocimiento de la elaboración de la Constitución de Cádiz como para saber y para tomar como referencia un texto, una versión de la cláusula de confesionalidad que nunca se hizo público. La tercera pieza, el regalismo. Fíjense, porque aquí estamos ante dos caras de una misma moneda. Y además, dos caras de una misma moneda que generalmente se entienden mal, o no se entienden en absoluto. Cuando la Constitución establece, por ejemplo, en el enunciado de 1828, su religión es la católica apostólica romana, la nación la protege por todos los medios conformes al espíritu del Evangelio y no permite el ejercicio de cualquier otra. Estamos ante una regulación legislativa que responde a un propósito político. Cuando en 1835 Agustín de Argüelles escribe la reforma constitucional en Cádiz y la publica en Londres para consumo de británicos, y habla, no, es que tuvimos que mantener la intolerancia religiosa para frenar la furia teológica del clero. Bueno, esa es una mentira para consumo de lectores ingleses. Porque el propósito que se sigue, y en el caso español esto es paladino, vean ustedes lo que los liberales hacen en 1837, cuando ya no tienen que guardar respeto a la furia teológica del clero, porque estamos desamortizando como cosacos los bienes de la Iglesia, del clero regular y del clero secular, para que nadie se escape. Ya saben ustedes que el uso de las manos muertas. Lo que se busca es otra cosa.
Nuestros liberales son conscientes, conocen la experiencia británica y son conscientes de que tanto en el caso británico como en el caso francés, la diversidad religiosa ha provocado fracturas políticas. Esto es particularmente evidente en el caso inglés, porque hay una coincidencia casi perfecta entre la Iglesia anglicana y el Partido Conservador y las confesiones disidentes y el apoyo del Partido Liberal. A fecha muy reciente se ha podido decir que la Iglesia de Inglaterra es el Partido Conservador rezando. Y eso lo que hace es agravar los diferendos políticos. Si nos lo podemos ahorrar durante un tiempo, y cuanto más mejor, ¿por qué no nos lo tenemos que ahorrar? La otra cara es el regalismo. Y el regalismo significa, en primer lugar, patronato. Fíjense, en este caso, las mismas reglas no significan lo mismo, porque, por decirlo en términos gráficos, la cobertura del patronato en la parte americana de la monarquía tiene una intensidad que no tiene en la parte europea de la monarquía. Es verdad que en ambos casos se conserva el régimen del Concordato de 1756, que cualquiera de ustedes puede ver sus disposiciones en la novísima recopilación. Hay una edición electrónica accesible en Internet. Ahora bien, insisto, como en la parte americana de la monarquía, la práctica totalidad de los puestos eclesiásticos relevantes, por no decir la práctica totalidad, punto, caen bajo la cobertura del patronato regio, eso va a significar sencillamente que los puestos y la carrera profesional del clero católico van a estar subordinados a la intervención de la autoridad civil. El envés de la Iglesia establecida y el Estado confesional, el precio es este. El patronato y su complemento, el pase regio. Que se necesite el permiso de la autoridad civil para que se difundan los decretos conciliares, las bulas pontificias y las decisiones vaticanas. Y aquí todos somos muy católicos hasta que nos tocan el poder. Y a partir de ahí se aplica a la Santa Sede el viejo y sabio principio de se acata, pero no se cumple. Incluso, para ser precisos, cuando llega la hora de configurar el régimen electoral, todas las constituciones, en este caso incluyendo la vitalicia, contienen reglas destinadas a excluir al clero regular del proceso político por el expediente de privarles de derecho de sufragio. En este caso, los liberales españoles con posterioridad adoptarán una solución más radical. En 1837 introdujeron una regla que prohíbe a los miembros del clero ser candidatos a la Diputación y por consiguiente los excluía de la carrera política sobre la base del argumento que formuló el diputado Carramolino en términos bastante gráficos. Los clérigos no deben ser miembros de la representación nacional porque prestan juramento de obediencia al jefe de una potencia extranjera. Se puede decir más alto, pero me parece que más claro no. Siguiente cuestión. ¿Cómo se entiende el cuerpo político y quiénes son miembros del cuerpo político y consiguientemente tienen poder electoral? La Constitución del 12 acoge la concepción originaria de la nación que aparece en el que es el tercer estado de Sieyès. El conjunto de personas que viven bajo una misma ley y están representados en una misma legislatura. La nación es un cuerpo de asociados. Y además se dice
a través de una formulación que sintáctica y gramaticalmente carece de sentido. La nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Bueno, mire usted, esto es una tautología como la copa de un pino, pero la política es algo más compleja que la gramática. ¿Y qué quieren ustedes que les diga? Este criterio lo van a seguir las constituciones peruanas anteriores a la Confederación. Verbalmente hay una excepción. La Constitución de 1823 concibe la nación de forma aparentemente distinta. Todas las provincias del Perú reunidas en un solo cuerpo forman la nación peruana. Pero esta diferencia yo creo que se puede explicar en términos coyunturales. En 1823, bueno, la Constitución de 1823 es una constitución para la independencia, pero todavía no es una constitución de la independencia. Los constituyentes tienen que lidiar con el hecho de que una parte importante de lo que se ha andando el tiempo, el territorio de la República, está controlado por el ejército realista, y en el que además aparecen tensiones centrífugas y hay que prever la posibilidad de que tengamos que recurrir a la fuerza para evitar la desintegración del posible Estado. En esa coyuntura se entiende fácilmente el que el sujeto de la asociación aparentemente sean las provincias, pero y no las personas. Además, el enunciado de Cádiz tiene una propiedad que es rigurosamente seguida por las siguientes. La afirmación de la soberanía nacional no busca proclamar un dogma político que fundamente la Constitución. No solo eso. Si me apuran, no principalmente eso. Es un enunciado de liberación nacional. Y de liberación nacional contra dos enemigos. Contra la concepción de la monarquía patrimonial, como dice Carlos IV en el manifiesto que publicó a raíz de las renuncias de Bayona, yo rey por derecho de mis padres, y contra la ocupación extranjera. La nación española es libre e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia o persona. La nación peruana es independiente y no puede ser patrimonio de persona o familia alguna. Lo irán demostrando. La soberanía reside esencialmente en la nación. El término esencialmente, la Constitución de Cádiz lo recoge de la Constitución jacobina del año 1. Curiosamente, el único texto de este periodo que invoca la soberanía del pueblo y no de la nación es una Constitución abiertamente antidemocrática como es la de 1826. ¿Quiénes son nacionales? Aquí hay un defecto de la Constitución de Cádiz, impuesto, por cierto, por los diputados americanos, pero eso no toca ahora, que, gracias a Dios, no pervive, al menos formalmente, en las constituciones republicanas: la exclusión de las castas de la ciudadanía. Debo advertirles que esta fue una cuestión ferozmente discutida, porque arrastraba además cuál va a ser el tamaño relativo de la representación europea y la representación americana en las Cortes, porque si hay una representación personal, dado que el censo de la parte americana de la monarquía es mayor que el de la parte europea de la monarquía, los diputados americanos serán mayoritarios en las Cortes. Y da que pensar el hecho de que sean los propios diputados americanos los que proponen y consiguen que se apruebe una regulación que, al excluir a las castas, convierte a la representación americana en estructuralmente minoritaria en las Cortes de la monarquía. Esto no está en las constituciones republicanas. Se ha seguido, al menos parcialmente, el Consejo de Blanco-White. No hay que estigmatizar por pertenencia racial, pero también se ha servido implícitamente el Consejo de Blanco-White. El mismo recurso, el mismo resultado puede obtenerse exigiendo requisitos de renta y propiedad o requisitos de alfabetismo, cosa que harán
por ejemplo, y sin ir más lejos, algunas de las constituciones de las provincias neogranadinas, mi ejemplo favorito es la Constitución de Cartagena, y que hará, recurriendo a la distinción francesa entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos, tanto el texto venezolano del 19 como la Constitución de Cúcuta. Este tipo de reglas no aparecen en las constituciones de la República del Perú. El criterio que se sigue, que es el criterio que hemos recibido todos del derecho romano, pues es el criterio primero de la ascendencia y segundo del nacimiento y vida en el territorio a través de la naturalización. En el sistema de Cádiz, la nacionalidad sumada a la mayoría de edad, 25 años, la regla de los 25 años aparece en todas las constituciones republicanas por la sencilla razón de que en el derecho civil de la época la mayoría de edad se alcanzaba a los 25 años, no tiene mayor secreto. La ciudadanía no se subordina, en principio, a la adquisición de requisitos de propiedad. Hay tres casos, el español, el de 1923 y el de 1823 y el de 1826, que prevén exigencias de alfabetismo. Pero la exigencia de alfabetismo no significa lo mismo. Y no significa lo mismo porque ni la Constitución de 1823 ni la de 1826 tienen una cláusula equivalente al artículo 326 de la Constitución española. En todos los pueblos de la monarquía habrá escuelas de primeras letras donde se enseñará a los niños los rudimentos de la religión y las obligaciones civiles. Exigir alfabetismo no significa lo mismo cuando hay escuela pública gratuita y cuando no. La ciudadanía se suspende o se pierde básicamente por los mismos criterios: naturalización en otro estado, aceptación de empleo en otro gobierno, residencia sin permiso, y se suspende por las mismas causas, por ser quebrado, por ser deudor a fondos públicos y por tener vida indigna o falta de modo de vida conocido, porque la legislación española se llamará, andando el tiempo, ser vago o maleante. Vago en el sentido técnico, carecer de domicilio conocido. El sufragio es indirecto en todos los casos, aunque en todas las constituciones republicanas se sigue un cambio que aparece ya en el texto de Cúcuta, que supone una simplificación del procedimiento electoral. En lugar de haber una elección indirecta en 3 grados, hay una elección indirecta en 2. La legislación electoral suprime el trámite de las juntas de partido. Hay juntas parroquiales, se llamen así o no se llamen así, la realidad material es esa, y hay juntas provinciales por el departamento, que son las que efectúan la elección de los diputados. La estructura de la parte orgánica, de las normas que organizan y habilitan poderes públicos, es exactamente la misma. Figuran exactamente los mismos asuntos y figuran exactamente en el mismo orden. Aquí no hay absolutamente ninguna variación, fuera del supuesto de si se contempla o no el Consejo de Estado o algún sucedáneo del Consejo de Estado de la Constitución de Cádiz. En la Constitución del 23 sustituye el Consejo de Estado por el Senado conservador, lo cual recuerda a la Constitución del año 8. Lo que ocurre es que si uno ve la disciplina del Senado conservador de 1823, rápidamente se da cuenta que es el Consejo de Estado de la Constitución de Cádiz al que le han puesto una gorra francesa. El paralelismo llega al extremo de que, por ejemplo, el organigrama del Poder Judicial es un organigrama en 4 escalones, en el que el escalón inferior está formado por jueces legos, que en unos casos se llaman alcaldes, como en la tradición municipal del antiguo régimen, y en otros casos se llaman jueces de paz, y a partir de ahí empiezan los jueces profesionales, que se corresponden con el esquema tradicional. Y tampoco hay aquí ninguna novedad. Tampoco hay grandes cambios en lo que se refiere al estatuto de los parlamentarios.
hay una interpretación no tan rígida como la del artículo primero de la Constitución norteamericana, pero hay una incompatibilización radical entre la pertenencia al Parlamento y el servicio en el Poder Judicial o en la legislatura. Sí hay diferencia, y es muy curioso, en el mandato del cuerpo legislativo. La Constitución de Cádiz establece un mandato de 2 años con prohibición absoluta de reelección, estupidez que no copió ninguna Constitución republicana, dicho sea en honor de sus redactores. Pero las constituciones republicanas establecen un procedimiento muy curioso. Los diputados son elegidos por 4 años, pero se renuevan por mitades cada 2. ¿De dónde procede esto? Pues miren ustedes, de una elección prevista en el sistema gaditano que se ha experimentado en América. Este exactamente es el sistema de elección de las diputaciones provinciales. A partir de ahí hay una técnica que siguen sistemáticamente todos. Que siguen sistemáticamente todos los textos republicanos y que pueden ver ustedes en la Constitución de 1993. La técnica consiste en lo siguiente. A la hora de determinar la competencia del cuerpo legislativo, hay normalmente uno, a veces alguno más. Hay un precepto, un artículo de la Constitución que dice: las facultades del Congreso son, y hay un listado. Este listado puede ser más o menos extenso. Generalmente es bastante extenso. El mínimo está en 28 párrafos y el máximo en 32. A continuación, el Congreso tiene un determinado periodo de sesiones, 2 o 3 meses. 3 meses es el de las Cortes y 2 meses el de la Diputación Provincial en el régimen de Cádiz. Elijan ustedes. La Diputación Permanente puede pedir convocatoria de sesión extraordinaria, como puede pedirla el Rey o el Presidente de la República. Pero la convocatoria extraordinaria es solo por 1 mes. Y el Presidente de la República o el Rey, habría que decirlo al revés, pero bueno, es lo mismo, pueden además pedir sesión extraordinaria para orden del día determinado. El esquema es exactamente el mismo. El Presidente de la República o el Rey tienen una definición legal del cargo. Esa definición legal en los textos republicanos no se corresponde con el artículo 170 de la Constitución de Cádiz. Aquí hay una clara influencia de la Constitución venezolana del 19, que retoma un precepto de la Constitución francesa del 91. El presidente es el administrador general de la República. Y a continuación se escribe: las facultades del presidente son, y hay un segundo listado, en el que hay algunas figuras que solo aparecen combinadas con el régimen presidencial en el derecho constitucional latinoamericano. La figura ministerial, la potestad reglamentaria, la iniciativa legislativa, el referéndum. Casi siempre, aunque no siempre, hay una tercera relación. El Rey o el Presidente de la República no puede hacer, y su lista, que puede ser más o menos extensa. En los casos en que hay policameralismo, salvo en 1826, porque la Constitución bolivariana de alguna manera segmenta la competencia del cuerpo legislativo entre las 3 asambleas que prevé, salvo en ese caso, en este punto no hay diferencias. Casi siempre se sigue el criterio de que el Presidente de la República, como el Rey, es el dueño de todos los empleos civiles y militares. Incluso se conserva la diferenciación entre que el Presidente de la República ejerce el mando de las Fuerzas Armadas y tiene la disposición de las Fuerzas Armadas. Hay una cosa muy curiosa. El texto de 1828 habla del mando, pero no de la disposición. El
y el de 1834 habla de la disposición, pero no del mando. Cosas de la redacción. Para no hacerme largo, hay enormes similitudes en la regulación de la Fuerza Armada. En la milicia no está definida, como en el caso francés, como un cuerpo de ciudadanos armados, aunque sea eso. La milicia es concebida como una parte de las Fuerzas Armadas. Es la parte no permanente de la Fuerza Armada. Y como en Cádiz, el presidente de la República puede usar de la milicia en el seno de la provincia o del departamento, pero como en Cádiz, necesita el permiso del cuerpo legislativo para usar de la milicia fuera del departamento. Como en Cádiz, y en este caso, como en la versión francesa, son las autoridades locales las que equipan y nombran a los oficiales de la milicia. Finalmente, y con esto acabo, la Constitución de Cádiz tiene una particularidad que, por cierto, le gusta mucho a Pepito Barragán, que es que prevé un sistema muy curioso de supervisión parlamentaria del cumplimiento de la Constitución. Por eso, significativamente, el título correspondiente, el final de la Constitución de Cádiz, se titula "De la observancia y reforma de la Constitución", y habilita a los ciudadanos para reclamar ante el cuerpo legislativo contra las infracciones que el Poder Ejecutivo o los tribunales puedan hacer a la Constitución. Y eso lo van a ver ustedes repetido en todas las constituciones republicanas. Como ven, hay una fuerte influencia. ¿Por qué? Bueno, yo creo que esto es muy fácil de contestar. Alguno de los presentes ya me ha oído explicarlo, es sencillísimo. Que miren ustedes, quienes escriben el texto de 1828, pongamos por caso, y quienes escriben la Constitución de Cádiz, son gente más o menos de la misma generación, que ha cursado enseñanzas similares, en similares seminarios, en similares colegios o en similares universidades, y ha leído similares libros que se pueden leer y similares libros que no se pueden leer, que ha tenido experiencias políticas similares y que ha tenido una común experiencia de funcionamiento, aunque sea fragmentario, de un régimen constitucional, la única experiencia de un régimen constitucional que tenemos delante y que hemos vivido, del que hemos hecho experiencia. Si ustedes les encargan en esas condiciones redactar una constitución, ¿ustedes qué hacen? Pues esto. Por cierto, si cogen ustedes la Constitución vigente, verán como dice que el Congreso tiene estas facultades, lista. El presidente de la República tiene estas facultades, lista. A la Diputación Permanente no se le llama Diputación Permanente, se le llama Comisión Permanente, pero vean ustedes cómo es exactamente igual. Algunas plumas de la gallina que se creó en Cádiz, pues en fin, siguen operando, iba a decir no muy lejos de aquí, pero claro, el Palacio del Congreso no está precisamente a la vuelta de aquí. No estamos en la casona. Que eso no deberíamos estar. Bueno, para su información, y con esto acabo, cuando yo estaba en el Senado, a esto le llamábamos el micrófono de tanquista. Bien. Bien, muchas gracias por las dos exposiciones. En realidad no tenemos más o menos 20 minutos, o sea, no 20, sino menos 20 minutos de retraso, así es que por favor, si alguien va a hacer preguntas, yo les pido muy directas para los expositores. ¿Tienen preguntas, por favor? Sí. Para felicitar a los dos expositores que lo han hecho brillantemente el desarrollo de los temas, ¿no? Para el doctor, esto de el origen de Vizcardo en cuanto a la partida que usted ha hablado de nacimiento y en cuanto a
los últimos días de Vizcardo en cuanto al fallecimiento, algunas precisiones. Y en cuanto al doctor Martínez, muy bien las coincidencias entre la Constitución de Cádiz y las primeras constituciones peruanas. Me gustaría saber cuál ha sido el modelo constitucional de Cádiz y el modelo constitucional de las primeras constituciones. También me gustaría saber la sistemática jurídica que utilizó la de Cádiz con las nuevas constituciones y finalmente las acciones de garantía, si la de Cádiz planteó la acción de amparo o la de habeas corpus o qué planteó, y las acciones de garantía de las nuevas constituciones modernas. Gracias. Muchas gracias, aunque pareciera como que pide una nueva exposición. Bueno, doctor Ricketts, ¿podría empezar? Una pregunta. ¿Qué le interesa exactamente sobre el nacimiento de Vizcardo? ¿La cuestión de la partida? No. Ah, de la familia. Ya. La familia de Vizcardo, volviendo al tema geográfico que lo explicaron también, esto de los pisos ecológicos, ellos tienen una hacienda en la costa, que es la zona más palúdica, espantosamente palúdica. Es una zona de destrucción realmente de buena parte del pueblo peruano allí, ¿no? La malaria grasó con la gente. Entonces, ¿dónde vive la gente? Vive en Pampacolca, arriba, ¿no? Allí está la familia normalmente. Suben y bajan, es dos días de camino, una cosa así. Ese es el sistema. Ahora, el padre vive allí, la madre en Pampacolca. Cuando muere el padre, Vizcardo tiene 2 años, y entonces, como decía, pasa a depender del tío. Esto yo lo encontré en la partida en el testamento de la madre, que es muy interesante porque está sumamente preocupada ella por todo lo que pasó con Vizcardo y sus chacras y los tierritas y todo lo demás, ¿no? Porque ha sido privado de todo. Ella tiene conciencia de que se está muriendo de hambre en Europa y ellos tienen sus propiedades. Entonces habla mucho y dice, los 2 hijos fueron a vivir donde el tío, se los llevó. Uno tenía 4 y el otro 2. Pero yo los vestía. Si yo los vestía, quiere decir que vivían con él, los alimentaba, ¿no? y todo lo demás, y los educaba el tío cura. Esa es la historia simple de él. Es una familia de clase de agricultores muy medianos. Tiene no es un rico como se hablaba de Vizcardo, no es una persona adinerada, es una persona que tiene para vivir. En cuanto a la muerte de Vizcardo, es sumamente interesante porque un año, cuando está ya gravemente enfermo, lo busca al nuevo embajador británico, que es una persona muy notable, enviada por Washington. En Estados Unidos lo consideran como uno de los grandes oradores de la nación, es un republicano importante, que es muy pro-británico, él va a hacer la paz con Inglaterra y llega con ese principio. Es muy bien recibido por la aristocracia y por los políticos ingleses. El único que le tiene alergia es el rey, porque el rey es muy antiamericano. Entonces Vizcardo lo busca, se entienden, le cuenta toda su historia, le dice que yo no soy italiano, yo no soy Rossi, yo soy un peruano, ex jesuita, que por aquí y por allá le cuenta todo esto. Y cuando agrava, le dice que inclusive, le cuenta que inclusive tiene problemas ya con el gobierno. Él cree tener problemas con el gobierno inglés y siente escrúpulo de tener ya la idea de irse a Estados Unidos y seguir cobrando su emolumento en Inglaterra, ¿no? Entonces lo cuenta Rutherford King. Rutherford King le dice, no, es un hombre de mundo,
Dice, no, oiga usted, ¿cómo va a ser eso? Si él habla todo el día, está con los ingleses. En el Foreign Office no pueden tenerlo mal a usted. Vaya usted y converse con ellos y qué sé yo. Y en efecto, va y cobra sus emolumentos y todo va muy bien. Meses después se agrava ya, y cuando lo ve ya está casi moribundo. Y allí es cuando lo llama y va Rufus King, este diplomático, va a la casa de pensión donde vive. Y allí es donde finalmente le entrega sus papeles. Y luego la señora Figgins va y le dice, acaba de morir esta noche. Va en la noche, y entonces las 500 libras que le da Vizcardo, que le dice, esto lo he venido ahorrando para irme a Estados Unidos. Yo quisiera que ustedes me ayuden, pero en fin, para irse y dejar Londres y pasarse a vivir a Filadelfia, lo cual da una idea muy clara de cuáles sean sus ideas políticas también. Donde quería aprender ahora, el siguiente curso, era de democracia republicana. Entonces ya la vida no le da para eso, pero es evidente que por allí era el sesgo. Además, si los ingleses no llegaban a ser, y probablemente olió, sus contactos eran grandes, debió oler que inclusive ya había sectores en Inglaterra, que hoy día los conocemos, que pensaban en intervenir en América Latina, pero para colonizarla, cosa que hicieron en Buenos Aires. Entonces, estas ideas que ya se estaban gestando entonces, lo deben haber preocupado mucho a Vizcardo. Pero estos $500 que se los entrega a Rufus King, y con sus papeles, naturalmente él envía luego, todo esto está detalladamente contado, porque King era un hombre como los políticos de entonces, que llevaba un diario, y Vizcardo lo ha impresionado, lo ha interesado mucho, y le dedica 5 o 6 páginas el diario. Pero si este diario se lee un poquito más atrás y más adelante, se encuentra uno con cosas sumamente interesantes sobre la visión que King tuvo de la posición británica con respecto a América Latina en esa etapa. Eso está todo explicado muy al detalle por King. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser sintético. La Constitución de Cádiz, como las constituciones anteriores peruanas, en este caso no las anteriores a la Confederación, todas, acogen una interpretación estricta del principio de división de poderes. Es una interpretación estricta del principio de separación de poderes. Todas las constituciones, si se exceptúa la Constitución jacobina del año 1 y las constituciones de la familia napoleónica, todas las constituciones de primera generación, es decir, las anteriores a 1830, todas siguen ese modelo. ¿Cuál es la especificidad en ese marco del texto español? Que la institución central sobre la cual gira el resto del sistema institucional es el Poder Ejecutivo. Por eso, en el caso español, es emblemática la definición del artículo 170 de la Constitución. Ese precepto tiene una historia un poco curiosa. La idea de ese diseño no es original de los redactores de la Constitución. Esto no se lo inventan Espiga, Oliveros, Argüelles o Muñoz Torrero. Esto proviene de una idea de que los redactores de la Constitución conocen por vía verbal a través de Argüelles, porque Argüelles fue secretario de Jovellanos, en la época en que Jovellanos era miembro de la Junta Central, y que Jovellanos escribe de pasada en lo que se ha llamado la teoría de la función gubernativa, que aparece en los apéndices de la memoria en defensa de la Junta Central. El párrafo que a mí me parece clave, se lo voy a leer porque no puede ser más gráfico. Aunque las naciones se gobiernen según sus leyes, más que por ellas, se gobiernan por una continua, incesante serie de órdenes y providencias que se refieren no sólo a la ejecución de las mismas leyes y a su habitual observancia, sino a la dirección de la fuerza y de la administración de la renta del Estado,
a proveer las eventuales ocurrencias que la conservación del orden y del sosiego interior y la comunicación y seguridad exterior exigen, al nombramiento y dirección y conducta de los agentes que sirven el desempeño de sus funciones y, en fin, a la constante vigilancia sobre la conducta pública de los ciudadanos cuya protección y defensa está confiada a su inmediata acción. Y es esto. O sea, yo creo que la clave de la influencia de la Constitución de Cádiz sobre el derecho constitucional latinoamericano, no solo de las primeras constituciones latinoamericanas del periodo de la independencia, sino lo que llega hasta hoy, es esta concepción activista del Poder Ejecutivo. Y es eso lo que explica que, a diferencia del presidente de los Estados Unidos, como el rey de Cádiz, el presidente de la República Latinoamericana tiene iniciativa legislativa, puede provocar la reunión del Congreso, tiene potestad reglamentaria y tiene una disposición sobre los empleos públicos que el presidente de la República Norteamericana no tiene. Creo que la clave está aquí. Entonces, la pieza fundamental del sistema político es el rey. En la versión republicana es el presidente de la República. La versión republicana no es exactamente igual que la de la Constitución de Cádiz. Hay determinadas facultades que el rey de Cádiz tiene, que el presidente de la República no tiene, en algún caso para desesperación de Bolívar, que socapa de imitar al monarca inglés, reclamaba para el presidente de la República al menos dos facultades que tiene el rey de Cádiz y que ningún presidente latinoamericano ha tenido nunca: el poder de paz y guerra y el de hacer por sí mismo los tratados. En rigor, y esto, por cierto, lo averigüé en el curso de este trabajo, si uno observa la plantilla o la falsilla sobre la cual se diseña el presidente de la República, vamos a ver, el presidente de la República hereda la figura del rey, la concepción activista del Poder Ejecutivo, pero tiene menos facultades que el rey. ¿De dónde sale esto? Porque tiene que salir de algún sitio. Y efectivamente sale de algún sitio, que en el caso peruano es paladino. El reglamento del Consejo de Regencia de 1813. El presidente de la República tiene exactamente las mismas facultades del rey que tiene el Consejo de Regencia. Y no tiene las facultades del rey que la Constitución permite que no tenga el Consejo de Regencia. En el caso peruano esto es paladino porque, anoche lo comentábamos, en las bases de 1822, que es el primer documento constitucional peruano, que da un perfil preciso del presidente de la República, la reglamentación que se prevé y se establece y se desarrollará después es sencillamente la traducción en versión republicana del reglamento del Consejo de Regencia de 1813 con un añadido del reglamento del Consejo de Regencia de 1810. No es que el texto sea igual, es el mismo. Lo que ocurre es que en lugar de Consejo de Regencia y de regentes hablamos del presidente de la República. Garantías. Vamos a ver, es una pena, esta es una pregunta que debería haberle contestado el doctor Barragán, que es el especialista en esto, pero desgraciadamente no ha podido venir. La respuesta que yo puedo darle, que me perdone Pepe si me equivoco, es la siguiente. No, la Constitución de 1812 no prevé ningún procedimiento de control judicial de constitucionalidad de las leyes y no prevé el amparo. La idea de la justicia constitucional en aquella época estaba en mantillas, incluso en los Estados Unidos, y no tiene en el derecho constitucional europeo otro precedente que es prácticamente ignorado. Se llamó la atención hace unos años una propuesta que Sieyé presentó a la Convención cuando se discutió la Constitución del año 3 de que se creara un jurado constitucional con un éxito rotundo, tuvo un voto el suyo. Fuera de eso no hay nada. Ahora bien, si Barragán estuviese aquí, les explicaría a ustedes con mayor conocimiento que yo, porque yo no soy especialista en el tema,
que si bien el amparo es un invento, yo creo que genial, de Mariano Otero, el amparo procede de una figura del derecho foral aragonés, de la acción tutelar de la justicia de Aragón. Y de hecho, con posterioridad he descubierto en los papeles de la Junta de Legislación, de la Junta Central, que una de las propuestas que no salieron adelante y que no acogió en su día la Comisión de Constitución fue resucitar la figura del justicia, la Constitución del Reino, y resucitar naturalmente la protección que otorga el justicia, que es algo muy parecido. Es una versión tosca y primitiva, pero es algo parecido funcionalmente al amparo. No sé si con esto es satisfecho. Muchas gracias.